Listo. Entonces, bueno, igualmente, así como les agradecí hace unos minutos a los que ya se habían conectado, también agradecerle a MultiAdvice, al Ministerio del Trabajo, por la oportunidad de ofrecernos este espacio en el cual nos podemos llenar de nuevos aprendizajes, donde podemos también reafirmar nuevos aprendizajes o compartir las cosas que nosotros también sabemos. Muchísimas gracias. Bueno, Consultora MultiAdvice es una consultora que ofrece una serie de servicios, como los que pueden estar viendo en estos momentos en sus pantallas. Bueno, ya Ingrid me presentó, así que yo más que presentarme nuevamente, lo que les puedo decir es lo que hace unos segundos les comentaba. Me encantaría que este webinar sea súper participativo, que puedan escribir, si hay alguna consulta que tengan que hacer en algún momento en el cual esté haciendo la presentación, con mucho gusto puedo detenerme, atender a la pregunta y continuamos. ¿Bien? Más allá de darle alguna serie de recomendaciones a lo largo del webinar, sí es importante para mí, al momento de estar haciendo la actividad, es que mantengamos los micrófonos en silencio. Si alguno quiere participar, por favor levanta la mano y puedo escucharlos. Ingrid, tú me pudieses estar ayudando porque no veo a todos los participantes en caso de que alguno quiera participar. Y bueno, y mantenerse participativos. Bien, entonces bueno, tenemos un tema que ha estado bastante en boga en los últimos años, diría yo, que está relacionado a lo que es el estrés laboral. Y me gustaría escuchar un poco, lo pueden escribir por el chat, ¿qué es para ustedes el estrés laboral? A ver, ¿quién se anima? Lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren, lo que sepan, lo que hayan escuchado, lo que ustedes interpreten. A ver, no todos a la vez, ¿sí? Ya empezaron, muy bien. Ok, sobrecarga de trabajo, nos dicen por acá, Verónica, Angie, cansancio, Leslie, la fatiga con el cumplimiento de sus labores, muy bien. Daniel Gutiérrez, esfuerzo físico y mental. Olger, un cambio de 380 grados en el trabajo. Bien. Entonces sí ya veo que como participantes tienen una idea de lo que pudiese ser el estrés ocupacional. Más sin embargo, antes de que nos adentremos en lo que es el estrés ocupacional, me gustaría que, yo soy una persona que a mí me gusta investigar, leer, sobre todo acerca de los temas que voy a conversar o acerca de los que voy a facilitar. Yo trabajo en el área de talento humano, como les mencionó Ingrid, hace ya más de 15 años, entonces parte de lo que es mi trabajo, de lo que es mi profesionalismo, me invita a estar como que investigando, conociendo, para que antes de hablar de un tema, tener bases acerca de lo que se va a conversar. En este caso, antes de comenzar a hablar acerca de lo que es el estrés laboral, quiero que veamos algo que me parece interesante compartir con ustedes, porque si bien el estrés laboral es algo que ha existido a lo largo desde que se inventó el trabajo, ¿por qué en estos momentos es tan fundamental? ¿Por qué en estos momentos hace tanto ruido en las organizaciones? ¿Por qué en estos momentos nos sentimos mucho más estresados? ¿Bien? Entonces, en primer lugar, algo que les quiero compartir es que actualmente vivimos un entorno VUCA, ¿no? ¿Y qué es un entorno VUCA? Si nosotros hablamos de lo que es esta definición, podemos saber que desde los años 90 se está hablando de los entornos VUCA, más sin embargo, luego del ataque a las Torres Gemelas, eso tomó cierto precedente en lo que era el mundo en general, y posteriormente a lo que fue la crisis económicas del 2008 de los Estados Unidos, fue que comenzó a tener cierta relevancia a nivel organizacional. Más sin embargo, tenemos que estar súper claros que el concepto de lo que es un entorno VUCA llega a su clímax al momento en que llegamos a lo que es la pandemia del COVID, en donde nos comenzamos a dar cuenta de que ya no era como que en la teoría podían pasar cosas que no estaban previstas o que podían pasar cosas que no teníamos mapeadas. En el momento en que nos dimos cuenta de que el mundo podía cambiar de un momento para otro, dijimos, oh, esto como que sí es cierto. ¿Y qué es un entorno VUCA? VUCA es un acrónimo que utiliza la V, que sería volatilidad, que es que el mundo está cambiando o varía de forma que es poco previsible. Yo, cuando estaba pensando en el tema de la capacitación,
los temas que iba a tratar. Yo veía, nosotros cuando estábamos, bueno, lo digo en mi caso, ya yo tengo unos años encima, cuando tú eras pequeño, regularmente el discurso de tus padres es estudia, saca una buena profesión, trabaja, dale duro, fuerza, el hombro, ponte la camiseta y vas a tener un buen futuro. Eso era como que lo previsible, ¿no? La realidad es que eso ya no es. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 11 años y yo me pregunto, ¿qué le pudiese yo decir a mi hija que estudie o que haga, que le pueda generar cierto éxito en el futuro? Yo misma no lo sé. Ya en estos momentos estamos en un entorno en el que no sabemos cuáles van a ser las profesiones del futuro. No sabemos si los cargos que están en estos momentos, los puestos de trabajo que están en estos momentos van a existir dentro de 10, 15, 20 años. Entonces, ¿qué es lo previsible en estos momentos? Pues muy pocas cosas son previsibles. Vendimos también un ambiente de incertidumbre, que sería esa falta de seguridad sobre lo que ocurre y ocurrirá. No lo sabemos. Es un entorno complejo, en donde es difícil comprender, de leerlo, de mapearlo, de anticiparlo por múltiples factores. Ya no es una sola cosa. Tenemos pandemia, tenemos cambios tecnológicos, tenemos guerras, entonces son muchas cosas que pueden pasar, que pueden cambiar lo que ya nosotros tenemos previsto. Y por último, hay mucha ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Hay dificultad para interpretar o adivinar las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos en un entorno buca allá, que lo estamos viviendo y que posiblemente eso es lo que se viva de aquí en adelante, ¿cómo no sentirnos estresados, no? Porque el no tener esa certeza, el no tener como que las respuestas, que es lo que nos han enseñado a pensar que podemos tener las respuestas a todo, o que las podemos predecir, o que vamos a contratar a un consultor y nos va a dar todas las respuestas. Y la realidad es que todos estamos surfeando la ola. Estamos viendo cuáles son los cambios que se pueden generar, adaptándonos rápidamente a esos cambios que se puedan generar para sobrellevar todos los cambios que se están generando. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué podemos decir que hay cosas que no son previsibles? Aquí, por ejemplo, les pongo un gráfico, como pueden observar, en donde vemos el tema de cambios, ¿no? Y vemos al muñequito que dice, bueno, mi vida es tan predecible, el tiempo pasa y tenemos allí la línea en donde pensamos que vamos a estar dentro de unos años. Y la realidad es que en la medida que pasa el tiempo, podemos ver que pasan cosas, ocurren cosas que nos ubican en situaciones en las que nunca esperábamos estar. Posiblemente ustedes piensan 3 años, 4 años atrás, si estarían haciendo lo que están haciendo en este momento y pues no, no necesariamente. O si piensan a futuro, qué es lo que van a estar haciendo dentro de 5 años y no necesariamente es así. Y eso se debe en gran medida a que los cambios que se están viviendo actualmente se están dando a un nivel exponencial, porque muchos de los cambios se están dando a raíz de lo que es la revolución tecnológica, la era digital, como quieran llamar, que se está dando a pasos exponenciales. Y nosotros somos seres humanos y como seres humanos nuestro pensamiento es lineal, mientras que la tecnología avanza a un giro que para nuestra mente humana normal es difícil, es más, digámoslo como es imposible de descifrar. Entonces, si estamos en marco a todo esto que acabo de comentarles, me pregunto, ¿es normal sentirnos estresados? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pudiésemos decir que sí hay alta probabilidad de que todos tengamos algún tipo de estrés en nuestra vida? A ver, ¿qué dicen por el chat? Sí, no, me parece, no me parece. Estás equivocada, Julis. Eso no es así. ¿Ah? A ver. Ajá, ¿quién dice algo? No todos a la vez. Está saturando el chat en estos momentos. Ok, Santiago nos dice que sí, completamente. Alexandra sí, es un mundo bastante cambiante. Angie sí. Entonces, esto es lo que nos trae a que en estos momentos se pueda ver que el estrés puede ser mucho más visible de lo que era hace muchos años. Porque si nos ponemos también a analizar, y esto también viene a la parte de analizar la historia, si nosotros nos ponemos a ver hace años,
hace unos 100 años, cuáles eran las condiciones de trabajo. No habían muy buenas condiciones de trabajo. La gente salía, imagínense en la era, en plena revolución industrial, la cantidad de accidentes laborales que existían. O sea, una persona iba a su trabajo con sus 10 dedos y regresaba a su casa con 8, y eso era normal. Y posiblemente no había tanto estrés laboral como lo hay en estos momentos. Y hay otro factor que también incide, es que hoy en día estamos hiperconectados. Quizás hace 100 años, al no existir las redes sociales, al no existir la manera de podernos comunicar, sí nos sentíamos de la misma manera, mas sin embargo no era como tan visible mundialmente. Ahora que sí lo podemos compartir, que sí podemos hablar con otras personas acerca de cómo nos sentimos, esto se vuelve algo así. Bien, y por eso es que es importante que tanto las personas como las organizaciones se hagan cargo de lo que está ocurriendo, porque definitivamente ya es una pandemia. Bien, voy a cerrar acá un segundo el chat. Gracias a todos los que están participando. Entonces, antes de iniciar o que comencemos a hablar de lo que es el estrés laboral, es importante que primero definamos lo que es el estrés. Y el estrés, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una acción. Entonces, allí yo había estado escuchando cuando le preguntaba a ustedes acerca del estrés laboral, estaban refiriéndose específicamente a todas esas situaciones que pueden ser relacionadas al estrés negativo, ¿verdad? Mas, sin embargo, lo que es el estrés en general nos indica que es una respuesta biológica que tenemos a ciertos estímulos que se nos pueden presentar que nos preparan para la acción. Entonces, allí tendríamos que conocer un poco lo que es el cerebro y el estrés. Si yo, por ejemplo, y vamos a dar un ejemplo de la vida real, tema de inseguridad, yo estoy en Guayaquil, acá en Guayaquil. Entonces, si yo salgo, voy al centro, quizás estoy paseando, y digo, bueno, voy a estar pendiente porque puede ser que alguien venga, me robe. Inmediatamente yo, al tener ese estímulo de sentirme insegura, mi cerebro va a generar una reacción desde el hipotálamo hacia mi organismo en que segregue ciertas sustancias, que va a ser la adrenalina, puede ser también el cortisol, para que yo me prepare para posibles eventos que puedan ocurrir. ¿Y cuáles son los posibles eventos que puedan ocurrir? Bueno, el organismo me prepara para dos cosas, o para luchar o para huir. Ahora, ¿qué ocurre cuando más allá de lo que puede estar ocurriendo o pasando, yo estoy en mi casa viendo la televisión, viendo las noticias, y entonces comienzo a verlo y empiezo a pensar en la inseguridad y la bomba que va a explotar y los hechos que me pueden pasar? Hay algo que es fundamental entender. El cerebro no distingue entre lo que es la fantasía y lo que es la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Mi cerebro no va a distinguir que yo estoy en mi cama viendo televisión y que no pasa nada, que no tiene que generar algún tipo de alerta o de alarma en mi organismo. Más sin embargo, mi cuerpo va a pensar que yo estoy en una situación que amerita generar la misma reacción, como que si el evento que yo estoy pensando fuese real. Por ende, yo estoy generando una serie de sustancias que no necesito en mi organismo. Y allí es donde el estrés comienza a generarse. ¿Cuándo se vuelve negativo el estrés? Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Se vuelve negativo cuando es sostenido en el tiempo, cuando es algo que es constante, cuando es algo que definitivamente comienza a afectar mi organismo, porque cuando yo estoy generando ciertas sustancias en mi organismo que se dan gracias al estrés, mi cuerpo entra en una posición de sobrevivir, luchar o huir. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo dice, necesito que me crezca el cabello. No, pues no lo necesito, estoy en una situación de huir o luchar. Entonces, hay personas que cuando se estresan se les comienza a caer el cabello. Eh, Mi cuerpo comienza ya a sobresaturarse de ciertas sustancias que pueden provocar enfermedades en nuestro organismo. Y hay personas que lo padecen en el estómago, son que cuando están altamente estresadas pueden desarrollar una gastritis. Hay personas que lo manejan o lo desarrollan más a nivel emocional. Hay personas que lo pueden manifestar a nivel sexual. Es decir, hay muchas maneras en que el estrés comienza a afectar nuestras vidas, pero es importante distinguir, y por eso les traje los conceptos. Hay un estrés
estrés que es positivo, que es el eustrés, que es aquel que nos estimula a enfrentarnos a los problemas. Es aquel que nos permite que seamos creativos, que tomemos la iniciativa y que trabajemos eficientemente en ciertas situaciones en que así lo requieren. Cuando el estrés es negativo, cuando yo percibo que la demanda que hay en el exterior me supera y cuando es prolongado en el tiempo. Bien, no sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta para continuar avanzando, porque es importante que tuviésemos estas distinciones antes de adentrarnos en lo que es el estrés laboral. Bien, ahora sí, ya llegando a lo que es el estrés laboral como tal, podemos darnos cuenta de que el estrés laboral es un grupo de reacciones emocionales, y esto también igualmente es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Entonces, hubo ciertas cosas que coloqué allí en negrillas porque, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, el estrés laboral, al igual que el estrés, es algo que también de cierta manera va a ser muy personal, ¿no? Podemos tener a dos personas en las mismas funciones, haciendo el mismo trabajo, y una persona sentirse estresada laboralmente y otra no. ¿Por qué? Porque es una respuesta en base a un estímulo que yo siento que sobrepasa mis conocimientos y habilidades. Entonces puede ser que una de esas personas lo puede, lo sepa manejar y otra no. Entonces ahí estamos viendo que si bien hay ciertos factores, y ya lo vamos a ver más adelante en relación a qué lo puede causar, que sí definitivamente están en el ambiente, porque sí es así, hay muchos factores externos que pueden causar estrés emocional. También en gran medida depende de cuáles son esas habilidades, conocimientos, competencias que yo poseo para poder manejar el estrés laboral. Bien, es importantísimo para todos los que estamos aquí, que se están tomando este tiempo, entender que por qué hablamos de lo que sería una pandemia, el estrés. Actualmente estamos viendo, de acuerdo también a estudios de la Organización Mundial de la Salud, que 3 de cada 10 colaboradores reporta estrés laboral. Eso quiere decir que usted, si tiene 100 colaboradores, 30 de ellos están presentando estrés laboral. Y 2 de cada 3 personas manifiestan sentir en algún momento estrés laboral. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sentido estrés laboral en algún momento de su vida? Yo sí. ¿Quién me dice si lo ha sentido o no lo ha sentido? ¿Ah? O alguien me dice, no, Julia, yo jamás he sentido estrés laboral en mi vida. Sí, y hay varios sí. Y es así. Sí, ajá, a ver, que aquí hay un comentario que estaban haciendo que no lo logré leer. Ajá, aquí por aquí, y Maite dice, cada persona percibe la realidad de diferente manera, por ello las afectaciones son de forma distintas e individuales, tal cual, lo que estábamos mencionando. Entonces, todos en algún momento hemos sentido algún tipo de estrés laboral. Entonces, sabemos que existe, sabemos que ocurre, y la idea es aprender a conocerlo y aprender cómo lo podemos manejar organizacionalmente. Bien, entonces acá podemos ver cuáles son algunas, porque son muchísimas las causas que pueden originar estrés laboral, pero podemos ver aquí algunas que son, se pudiese decir, las más frecuentes que pudiesen generarlos en el entorno de trabajo. En primer lugar, es lo que mencionaban ustedes al inicio cuando les pregunté si sabían lo que era el estrés laboral, y muchas personas hablaban acerca de lo que era el exceso de trabajo. Pues sí, si una persona tiene una demanda de trabajo que supera lo que esa persona puede hacer en 8 horas laborales, y es algo que es constante, porque también sabemos, y esto lo digo desde el área de talento humano, yo he trabajado organizacionalmente liderando el área, que todo trabajo tiene sus momentos como de picos, ¿no? Picos en los que hay una fuerte carga de trabajo, pero otro pico en donde puede bajar, y así sucesivamente. Más sin embargo, si el trabajo es que yo estoy realizando las actividades que deberían estar realizando 2 personas, ya eso empieza a ser un exceso de trabajo, porque es algo que es sostenido en el tiempo. Luego viene
tiene altas demandas, es decir, que yo reciba mayor cantidad de solicitudes en relación a mi trabajo, en relación a las que yo puedo responder. Eso serían las altas demandas. Falta de seguridad laboral, y esto vendría a ser como que un básico, y que eh, sí es un tema netamente ambiental. Por ejemplo, eh, si hay un lugar de trabajo donde constantemente hay algún tipo de ruido, que se genera algún tipo de ruido, eso puede generar estrés laboral. Donde no haya una buena luminosidad, eso puede generar estrés laboral. Donde hayan altas temperaturas o bajas temperaturas, eso puede generar estrés laboral. Yo, de hecho, en algún momento estuve con una persona que decía, no entiendo por qué mi personal no está motivado, ¿no? Porque acababa de hacer algún tipo de remodelación en su empresa, en donde había colocado, eh, cambiado el equipo tecnológico, porque anteriormente era el que tenía ya estaba obsoleto, y había puesto sillas ergonómicas, y había hecho ciertas cosas que son como lo básico, arreglar los baños, cosas así. Y entonces preguntaba por qué la gente no se sentía motivada, a lo que yo le respondí, lo que pasa es que las cosas que son básicas, como lo que acabamos de mencionar, luminosidad, el equipo de trabajo con el que las personas van a trabajar, no son factores de motivación, son factores higiénicos. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que si faltan, causan desmotivación, pero si están, no generan motivación, sencillamente eliminan la falta de la insatisfacción como tal. Entonces, tenemos que estar muy claros que cuando hablamos de estrés laboral, el hecho de que cubrir lo básico no quiere decir que, bueno, ya tienen luz, una buena luz, un buen aire acondicionado o ya no hay ruido, ya deberían estar entonces todos motivados. No, esto vendría a ser como que lo muy básico que puede trabajar una empresa para evitar tener estrés laboral en sus colaboradores. También obviamente está el tema de un mal entorno laboral que pudiese darse en base a mal liderazgo, pudiese darse a base que también lo coloqué aparte, que es el móvil, que vendría a ser el acoso laboral, que se puede dar entre compañeros, que se puede dar del líder hacia sus colaboradores, que se puede dar de los colaboradores hacia el líder, eso también causa estrés laboral. La inestabilidad laboral, el hecho de no saber si en el lugar donde te encuentras trabajando va a mantenerse en el tiempo, va a subsistir, va a enfrentar con éxito este entorno, buscas si el puesto en el cual tú te encuentras trabajando va a ser permanente en el tiempo. Eso genera estrés laboral. Y obviamente la falta de motivación, el hecho de que tú vayas a un lugar de trabajo, porque también hemos hablado de las altas demandas y el exceso de trabajo, pero también puede ocurrir que seas una persona que tenga un potencial, habilidades superiores al trabajo que tú estás realizando y no te sientas motivado a realizar las actividades que estás realizando. Eso también causa estrés laboral. Entonces, una vez que se ha generado el estrés laboral, pueden generarse fenómenos en los colaboradores. Uno de los más sonados actualmente, que repito, no son cosas o fenómenos nuevos, no son cosas que acá estamos inventando el agua tibia o trayendo nuevos fenómenos que se están generando, no. El burnout como tal es un estado de agotamiento emocional, es lo que llamamos estar quemado. Es lo que regularmente le ocurre a personas cuando ya su dinámica laboral los ha superado, por cualquiera de los factores que hemos mencionado anteriormente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un colaborador se encuentra en este estado? En primer lugar, hay agotamiento, hay bajo desempeño. Esta persona pudiese entrar en estados depresivos, ¿no? Se da una retirada de la vida social de esta persona, hay apatía y por supuesto hay un bajo desempeño. Y ya que estamos hablando del burnout como tal, es importante también distinguirlo de lo que es la depresión, porque muchas veces se dice, bueno, el estrés laboral también puede ocasionar depresión. Sí, pues lo puede llegar a ocasionar, pero no es el burnout como tal. ¿Por qué? Porque regularmente cuando una persona está quemada en su trabajo, no necesariamente se siente así en otros ámbitos de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente somos seres integrales, que algo que nos pase en el trabajo posiblemente nos afecte en nuestra vida personal o algo que nos afecte en nuestra vida personal
nos puede también tener ciertas repercusiones en nuestro trabajo. Más sin embargo, cuando hablamos del burnout, regularmente son cosas que se dan en el trabajo. Quiere decir que si yo voy, comparto con unos amigos y me divierto, puede pasar que yo disfrute ese momento o que disfrute momentos familiares. Cuando entramos en estados depresivos o lo que es la depresión como tal, ocurre algo que es que no disfrutamos, no tenemos esa sensación de disfrute o de placer, ya sea en el trabajo, en nuestra casa o cualquier ámbito de nuestras vidas. Entonces es importante tener esas distinciones como que bien marcadas, lo que es el burnout y lo que vendría a ser la depresión. Hay otro fenómeno que también se está dando mucho en este momento. Este tampoco es nuevo, mas sin embargo ha cobrado cierta relevancia en relación a lo que son las redes sociales actualmente. Y esto no lo causa el estrés particularmente, más sin embargo es una respuesta en relación a personas que dicen, yo no quiero llegar a estar en un estado de quemarme en mi puesto de trabajo. Entonces prefiero comportarme de esta manera, que sería el quiet quitting, que es yo voy a dar justa y exactamente lo necesario para mantenerme en mi puesto de trabajo. Más sin embargo, no voy a llegar a dar más de lo que se requiera, dar más de lo que tenga que darse, de lo que sea justo y necesario. Si bien yo soy una fan y partidaria de que debe existir un equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida personal, que deben haber espacios en los que cada quien los determine, porque yo, particularmente yo siento que soy una persona intensa en mi trabajo en el sentido de que a mí me gusta lo que hago, por ende soy una persona que si debe dar la milla extra, un esfuerzo adicional, lo voy a hacer, pero yo me siento bien haciéndolo. Hay personas que no necesariamente se sienten bien haciéndolo y prefieren poner ciertos límites que son respetables en relación a lo que yo tendría que dar de más o a lo que tengo que dar justamente para cumplir por lo cual fui contratado. Ahora, yo de hecho lo conversaba ayer con mi esposo cuando hablábamos de este fenómeno y le decía, pero esto no es un planteamiento que nos haríamos en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Yo no voy a decir, bueno, a partir de hoy, yo como madre voy a dar justo y exactamente lo que tenga que dar, ni una milésima más. ¿Verdad que no? Ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia. Entonces, ¿por qué ponernos ese límite en el trabajo? Regularmente es, bueno, para no caer en estados de quemarnos, pero eso no tiene que pasar. Yo siempre he considerado que el aportar, el saber que en ocasiones tenemos ciertas competencias, ciertas virtudes que podemos poner a favor de la organización, eso también nos hace crecer internamente. ¿Qué es lo peligroso de este fenómeno? Que las personas piensan que solamente afecta a la organización, pero realmente afecta tanto al individuo como a la organización, porque la persona que está en esta situación está como el gráfico que les coloqué allí, es como colocarse en una jaulita, ¿no? No voy a dejar que mis potencialidades, que las cosas que sé hacer, que las cosas que me hacen talentoso, salgan a flote. Y eso no hace que nos sintamos bien con nosotros mismos. Y de cierta manera también pueden generar estrés ocupacional o estrés laboral. De hecho, traigo esta gráfica porque es muy parecido a lo que acabamos de conversar. Es como que limitarse a lo que es exactamente necesario hacer, es decir, hacer mi partecita, como lo podemos ver en la gráfica. Y aquí yo les coloco es fantasía, porque muchos se creen, bueno, esto es un fenómeno, ya se ha dado, es una fantasía, no va a causar muchos daños organizacionalmente, pero realmente es una realidad. Es algo que ocurre, que en estos momentos le está pasando factura a las organizaciones porque no se ven los resultados que están esperando. Y por eso hoy más que nunca se habla de ponerse la camiseta, de arrimar el hombro, de comprometerse con la organización. Entonces, y algo que yo quiero decirle a todas las personas que pueden ser líderes, empresarios, que puedan estar viendo esta capacitación, el compromiso, que un colaborador se ponga la camiseta, haga y demás de lo que se tenga que dar, no es algo que se pide, es algo que se gana. Entonces, parte de lo que tienen que hacer las organizaciones es darse cuenta de esto para que comiencen a ejecutar acciones que puedan hacer que estas personas que quizás estén en una situación de sentirse quemados o de sentirse en una situación que estén limitando su potencial, puedan salir de esos estados y en primer lugar, para que ellos se puedan sentir bien. Y
para que puedan realmente generar algún aporte para la organización. Bien, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta, porque bueno, sé que el tiempo es corto. Yo he hecho eh, lo posible por resumir, más sin embargo, sí me gustaría saber si hay alguna consulta por acá. Déjame ver un poco el chat. Ajá, alguien pregunta cuánto tiempo dura la capacitación. Dura 1 hora. Aquí por acá, Olger nos dice si eso es todo un lado de exceso de trabajo, informe, que no es necesario, por ejemplo. No entiendo mucho acá el comentario. Ajá, o no hay empatía con el jefe inmediato. No sé si tengan alguna pregunta de lo que acabamos de conversar, como para continuar ya, cuáles serían las recomendaciones a nivel organizacional para ir manejando estos fenómenos de los que acabamos de conversar, que se relacionan mucho a lo que es el estrés laboral. Preguntas. ¿Cuándo renunciar a un trabajo seguro e ir por un sueño? Es una pregunta, Max, porque bueno, eso va a depender mucho de qué tanto el trabajo donde te encuentres es parte de tu sueño, no es parte de tu sueño. Yo creo en cumplir los sueños, ¿sí? En donde estás no se alinea a lo que es la expectativa, los sueños, o lo que quieres hacer, pues vaya por su sueño, esa es mi opinión. Ajá, Mayra Aldas. No sé si alguien tenga alguna consulta, si no, para continuar. Bien, entonces, algunas de las recomendaciones que se pueden dar para que la organización trabaje estos fenómenos están dentro de lo que coloco aquí, ya las vamos a ir viendo de manera segmentada. También parte de lo que se puede hacer para manejar el estrés laboral tiene que ver con ciertas cosas que yo como individuo, que puede ser que lo esté padeciendo, pueda hacer. Más sin embargo, la óptica de este webinar es verlo a nivel organizacional. Si ustedes quieren conocer un poco de si están, de acuerdo a lo que acabamos de conversar, ustedes sienten que alguno de estos síntomas, alguna de esas situaciones se parecen a lo que ustedes pueden estar viviendo, hay muchos mecanismos en los cuales nosotros podemos trabajar el estrés laboral. A mí me sirve meditar, a otras personas les sirve hacer ejercicio. Hay personas que les funciona mucho manejar el tema de la respiración. Hay muchas, múltiples cosas que se pueden hacer para manejar el estrés laboral de manera individual, es decir, ya como personas. Yo regularmente, si me lo preguntan como especialista en el área de talento humano, si el trabajo en el cual te encuentras te está generando algún tipo de estrés y está relacionado a la demanda que tienes laboralmente, es también un poco analizar tu perfil. ¿Realmente es un exceso de trabajo o realmente son altas demandas? O lo que me exige la posición no necesariamente son las competencias con las que yo cuento, porque eso también es parte de hacer un autoanálisis. Es, por ejemplo, si yo trabajo en un área de atención al cliente, ¿bien? Y regularmente voy a atender personas que, por ejemplo, en área en donde atiendes quejas, reclamos, voy a atender personas que van a venir en un estado emocional quizás no más ameno, y entonces cada vez que venga un cliente y me hable en un tono no apropiado, que es lo que va a ocurrir en esos puestos de trabajo, algo que no va a poder evitar la empresa, y eso te genera estrés ocupacional y vas y lloras, te sientes mal. Entonces, eso es algo que la empresa no va a poder cambiar porque es una condición que está sujeta inherente al puesto de trabajo. Entonces, allí habría que analizar el camino a tomar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos en cargos o posiciones que implican, por ejemplo, un cirujano, le genera estrés el saber que la vida de otro ser humano depende de él. Quizás es la profesión equivocada. Entonces es como que analizar un poco cuáles son esas competencias que nosotros poseemos, cuáles son esas habilidades que nosotros poseemos y realmente dedicarnos a esas cosas en las que nosotros fluimos. Eso es lo que yo recomendaría para manejar el estrés laboral. Cuando podemos percibir que parte de lo que nos lo genera puede estar intrínseco en la interpretación que nosotros estamos generando del estímulo que nos genera el estrés, ¿sí? Bien, ahora, en la parte relacionada a lo que son las recomendaciones, particularmente yo soy una persona que siempre va a ser muy orientada a que una organización
lo primordial que debe tener es un buen proceso de selección, y es lo que estábamos conversando anteriormente. Cuando yo hago un proceso de selección, primero yo debo tener como que muy claro cuáles son las exigencias del perfil, qué habilidades requiere tener la persona para ocupar una posición, que va más allá de lo que la persona tiene que conocer, ¿no? Porque yo puedo estar buscando, repito, una persona para el área de atención al cliente, y esta persona puede tener experiencia en el área de atención al cliente, puede conocer lo que es atención al cliente, más sin embargo no tiene la habilidad para poder percibir estas quejas o molestias de los clientes, y quizás un poco de inteligencia emocional, ¿no? No tomarlo como algo personal, sino más bien verlo como una molestia que tiene el cliente y buscar la manera de solventarla. Entonces, cuando hablamos de un perfil, nosotros estamos buscando, cuando vamos a buscar una persona para ocupar una posición, que debemos percatarnos en que esta persona tenga las habilidades, las competencias y los conocimientos para poder desempeñar esa tarea, que pueda desempeñar esa tarea. Si ustedes me preguntan a mí como especialista, si yo tengo una persona que tiene las habilidades, las competencias, por ejemplo, y tiene también la actitud, que vendría a ser la parte motivacional, le gusta, quiere hacer esa actividad, y hay una persona que carece de eso, pero conoce del tema, yo prefiero contratar a la persona que tiene las habilidades, que tiene la actitud, y desarrollar a esa persona. Me es más fácil enseñar conocimiento técnico que desarrollar habilidades blandas. Entonces, todas las organizaciones tienen que definir muy bien sus puestos de trabajo, entender realmente qué es lo que están dispuestos a desarrollar, porque si colocamos personas que no cumplen con el perfil adecuado para la posición, vamos a finalmente a quemar esas personas en las posiciones, porque no van a poder sobrellevar la demanda que tenga la posición en realidad en relación a la respuesta que ellos puedan dar. Entonces tienen que haber competencias bien definidas, perfiles muy claros y un buen proceso de onboarding, porque el hecho de que yo venga con las competencias, que yo pueda aprender los conocimientos, no quiere decir que voy a poder aplicarlos en el lugar en el cual me estoy incorporando, si no hay un buen proceso en el que se me explique qué es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Aquí yo les colocaba algo que es por excelencia, ¿no? Que muchas veces las personas contratan por aptitud, que está basado en los conocimientos, y se despide por actitud, que está basado en otros factores. Entonces, cada organización tiene que ponderar muy bien qué es lo que prefiere, ¿no? Eh, y de allí, en base a eso, como que tomar sus decisiones para optimizar sus procesos de selección y garantizar que las personas que están ingresando a la organización cumplen con lo necesario para asumir los puestos para los cuales están siendo contratados. Luego viene el tema de desarrollo y liderazgo. Otra de las cosas que puede generar estrés ocupacional está relacionado al sentir que no me voy a desarrollar en el lugar en donde me encuentro, o poder sentir que el liderazgo que tengo no es el apropiado, no es el indicado. Entonces, aquí hay cosas que la organización definitivamente tiene que hacer. Lo que tiene que ver con el liderazgo tiene que ser generar tus modelos de liderazgo, generar cuál es el esquema de liderazgo que va a tener una organización, y en base a cuál todos los líderes de una organización deben comportarse o deben asumir. El rol de liderazgo en una organización es eso, es un rol de liderazgo. Yo puedo ser Julian López, que ingresa a determinada organización y tengo mi estilo, mi forma de ser, pero la organización también ha definido un modelo de liderazgo, y yo tengo que acoplarme a ese modelo de liderazgo, porque esa organización ha definido que de una u otra forma así se debe liderar a las personas que trabajan en su organización. Mientras que no existen modelos de liderazgo, no existen guías en las cuales cada líder pueda asumir, determinar o saber cómo manejarse, pueden existir temas relacionados a que en un área son de determinada forma, en otra área son de determinada manera, y pueden también puede generarse estrés, porque mientras no exista una delimitación de hasta dónde puede llegar un líder, ese líder también puede estar sobrepasando los límites no establecidos, pero que pudiesen ser los habituales en una organización. ¿Qué otra cosa es importante para las personas en términos de desarrollo? Saber que en algún momento voy a tener algún tipo de crecimiento, que voy a tener algún tipo de desarrollo, y no necesariamente el crecimiento, porque eso también es otro cliché que
se utiliza. El crecimiento no necesariamente es ascendente. Yo puedo crecer en mi puesto de trabajo asumiendo nuevas funciones, apoyando en un proyecto particular que se genere en determinado momento. Lo que sí es cierto es que en la medida que un cargo crece, obviamente la remuneración de esa persona también debe crecer o debe cambiar si estoy en un proyecto, bonificar, y no que necesariamente eso sea un factor motivador, pero sí porque ya lo hablamos de los factores higienizantes, si yo siento que estoy trabajando más en determinado momento, también voy a decir, bueno, si mi cargo ha crecido, si me estoy desarrollando, también hay otros factores que se tienen que desarrollar, que si faltan, me van a generar insatisfacción. Y si se dan, no me van a generar motivación, como ya lo había mencionado anteriormente, pero van a eliminar la insatisfacción. Entonces, creo que alguien está, déjenme acá limpiar la pizarra. Bien, por favor me ayudan que alguien ha estado haciendo líneas sobre la pizarra. Bien, y aquí les coloco una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos para que se queden. Y es que el desarrollo de la gente en una organización hoy en día no puede ser algo opcional. Y no necesariamente es una capacitación, porque el desarrollo no solamente se basa en recibir conocimiento, sino que hay muchas otras formas de desarrollar. Entonces, si nosotros desarrollamos a nuestra gente y supongamos que esa persona luego crece, no tiene crecimiento acá en la organización y se va, genial, desarrollamos personas que están en otros lugares. Lo peor que puede ocurrir es que no desarrolles a esas personas y se queden allí contigo. Eso sí es fatal. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros como organización para trabajar lo que es el disminuir el estrés o eliminar el estrés laboral tiene que ver con tener muy claro lo que es el ADN corporativo. Y aquí sí coloco ciertas cosas que están muy adentradas a lo que es más allá de generar una misión, más allá de generar una visión, más allá de tener los valores organizacionales, realmente el tener un ADN corporativo se trata de generar conexión con las personas. Y esa conexión se logra haciendo que esas personas se sumen a lo que es el sueño, a lo que, porque todas las personas que puedan estar aquí, que son líderes, empresarios, han tenido un sueño en el momento en que emprenden su organización. Entonces, ¿cómo hacer que esas personas que trabajan contigo se sumen a ese sueño, sean parte de ese sueño, se conecten con ese sueño? Y eso es lo que realmente hace que la gente se mueva. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el tema de lo que es el compromiso, el ponerse la camiseta, el dar la milla extra no es algo que se exige, sino es algo que se gana? Pues parte de conectar con esa misión organizacional, eso que se quiere lograr, esa visión organizacional, ese propósito organizacional, pero hacerlo realmente desde el corazón es lo que hace que las personas se puedan mover en determinado momento. Es algo que genere sentido. Los seres humanos necesitamos sentido en nuestra vida. El levantarse todos los días para ir a un lugar donde tú no sabes que si tu trabajo aporta o no aporta, si lo que haces tiene algún sentido para los dueños, para los líderes organizacionales, para el gerente del área, es desgarrador para cualquier ser humano. Entonces, el general que todas las personas sientan que su trabajo tiene un sentido, que está concatenado a algo, que genera algún tipo de beneficio para las personas, para la organización, para el mundo, porque no solamente el beneficio que se pueda generar para la organización, es el beneficio que se pueda generar para la humanidad. A mí me encanta pensar que yo al trabajar en el área de talento humano, más allá de contribuir en la consultora en que trabajo, yo contribuyo al desarrollo humano, al desarrollo de las personas. Y eso es lo que a mí me hace conectarme con mi profesión. Entonces, muchas personas, es más, diría que la mayoría de las personas necesitamos sentir ese sentido de conexión, ese sentido de que lo que hacemos es para algo. Y sobre todo, sentir que hay algo que nos inspira a dar mucho más de nosotros. Aquí yo les colocaba, ustedes se imaginan cuando Martin Luther King dio su discurso, en lugar de decir yo tengo un sueño, hubiese dicho yo tengo un plan estratégico, ¿no? Entonces,
Les pregunto, ¿creen ustedes que hubiese tenido el mismo impacto que tuvo ese discurso si nos hubiesen hablado de las metas en relación a cómo lograr que lo que eran la población afrodescendiente tuviesen las mismas oportunidades que la población blanca en ese momento? ¿Ustedes se imaginan que nos hubiesen presentado un plan estratégico en ese discurso? Yo creo que Martin Luther King no hubiese logrado lo que logró. Entonces, conectemos a las personas con los sueños, conectemos a las personas realmente con lo grande, conectemos a las personas con lo que realmente la organización quiere lograr. Y esa es la manera en que nosotros, como organizacionalmente, podremos hacer que las personas se sientan menos estresadas. No hay mucho que podamos hacer con el mundo, con los cambios que se pueden estar generando, con las situaciones que se pueden estar presentando. Como líderes no vamos a tener todas las respuestas. Eso es así. No vamos a saber lo que va a ocurrir. No vamos a saber qué terreno estamos pisando en algunos momentos. Pero si logramos que las personas que nos acompañan, que trabajan con nosotros, se conecten realmente de corazón con lo que estamos haciendo, en ese momento vamos a lograr que estas personas se sientan muchísimo mejor en sus puestos de trabajo. Así que eso es parte de lo que quería compartirles el día de hoy y me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta en relación a todo esto que hemos estado conversando. A ver. Ajá. Patricia, puedes abrir si quieres tu micrófono para que. Ahí está. Ajá. Creo que estoy Sí. bien, ¿no? Sí, se Hola, te mi escucha, Julie. Patricia. Buenas ¿Cómo estás? noches. Buenas noches con todos. Sí, o sea, realmente esta capacitación primeramente me pareció muy interesante, Ujú. ya que pude tener la oportunidad en algún momento de trabajar justamente en el área de recursos humanos y, y la verdad que muchas veces me sentí, o sea, un poquito defraudada, digamos, con la parte eh, administrativa. Más bien yo como persona administrativa mismo, porque recursos humanos parte de la parte de administración, ¿no? Entonces, Ujú. eh, bueno, redundando, yo tenía que sentirme neutral, tanto con el trabajador como con la empresa. Por Entonces, supuesto. había muchas cosas que no estaba yo muy de acuerdo, pero era en la parte personal, o sea, digamos, era mi observación. Yo me hice un poco más al trabajador, o sea, traté de consolidar muchas carencias que tenía la empresa con el trabajador. Y claro, o sea, gané muchos amigos, digamos, compañeros, traté Ujú. de hacer las observaciones y evaluaciones necesarias, pero como digo, o sea, la parte administrativa, eh, la, los jefes Ujú. lo vieron un poco mal. Entonces pude observar que ellos querían que nosotros como recursos humanos nos hagamos más a la parte de ellos, a la administrativa y no a la parte de mano de obra. Entonces, ahora que estamos viendo todo, y eso creaba estrés, un estrés Ujú. tremendo en los empleados, que ellos venían, o sea, como a refugiarse a talento humano, era el refugio para ellos. Pero ahora, bueno, yo ya salí de la empresa justamente por eso y Ok. todo, y, y ya pues ahora tienen otras personas a cargo y obviamente ellos están cumpliendo con lo que requería la empresa, Ujú. pero la gente está súper estresada. Hasta ahora soy amiga más que todo y he podido en lo poco que yo he aprendido a lo largo del tiempo, porque digo poco porque me falta mucho por aprender y es muy extenso esta área de recursos humanos, talento humano, como se dice, ¿no? Entonces, eso digo, el estrés laboral existe, existe, pero se puede sobrellevar para Por supuesto. no Ujú. somatizar y ver cómo ayudarles también. Y yo pienso que tanto a la parte obrera como a la parte administrativa sí nos deberían dar una capacitación y de aprendizaje de todo esto que es el estrés laboral.
para Claro que sí. las dos partes hacer una sola y yo creo que la empresa saldría mucho más victoriosa, ¿no? Ese es Ujú, mi es punto así. de vista y gracias, mi Julie. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias por tu participación. Y de hecho, rescato lo que comentas regularmente, tal cual como lo decías, talento humano llega a ser en determinados momentos ante situaciones que se pueden estar generando a nivel laboral, ese refugio tanto para los líderes como para los colaboradores. Entonces, es importantísimo que nosotros desde el área de talento humano nos mantengamos muy involucrados en nuestro desarrollo y saber cuáles son las cosas que podemos hacer, trabajar, aplicar para que este tipo de fenómenos se disminuyan dentro de la organización. Yo de hecho estaba leyendo hace un par de semanas un estudio que decía y mostraba que el 80% de los que somos representantes del área de talento humano en las organizaciones también nos estamos quemando, ¿no? Porque son tantas las exigencias que en estos momentos hay en relación a lo que ocurre, a lo que se está manejando, que muchas veces al no tener la manera de poder dar respuesta, dar soluciones inmediatas a lo que pasa, bueno, terminamos frustrados. Entonces, es importante que día a día nos preparemos, entendamos qué podemos hacer, busquemos, nos formemos, busquemos acompañamiento. Si no lo sabemos, digámosle a los gerentes de la compañía, necesitamos algún tipo de consultoría, pero que hagamos algo con lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de consulta, de pregunta. Hay algunos que están realizando por acá. Déjame bajar un momentito acá la mano. Que les pueda ayudar. Julians, en el chat habían algunas preguntas para que puedas revisarlas. Sí, ya estoy aquí revisando un poquito. Preguntaban por acá cuál sería una estrategia para motivar a los colaboradores. A ver, estrategias hay muchísimas, Jessica. Eh, Todo depende en gran medida. Yo soy partidaria de antes de aplicar cualquier tipo de estrategia relacionada a motivación, en primer lugar se tiene que tener como que bien definido demográficamente cuáles son las personas, quiénes son las personas, qué edades tienen las personas, de qué generación, estrato social son las personas que están en la organización, porque tal vez a determinado grupo lo motiven ciertas cosas que a otros grupos no. Por ejemplo, yo conocía, de hecho trabajé en organizaciones que, uy, bueno, el beneficio del gimnasio, y bueno, ya, wow, qué maravilla, pero eso no llega a todos, no abarca a todos. Entonces, las estrategias de motivación siempre van a estar muy ligadas a quiénes son las personas. Lo que me motiva a mí no necesariamente motiva a otros. Obviamente que como organización podemos llegar a impactar a cierto grupo, a cierta población dentro de la organización, pero siempre buscar estrategias que estén orientadas a hacerlo con la mayoría de los colaboradores y que también puedan estar como que orientadas a cada población que puedas tener en la organización. No es lo mismo que va a motivar a alguien de la base operativa a cuando vas a buscar motivar, qué sé yo, a los directores de tu organización. Son estrategias de motivación totalmente diferente. Entonces, sí hay que conocer un poco más. De igual forma, me comprometo que un próximo webinar va a ser relacionado a lo que es la motivación como tal, a los tipos de motivación que existen, porque sé que también eso es algo que actualmente se está demandando mucho dentro de las organizaciones. Bien, no sé si logré dar respuesta con eso. Mm, excelente, gracias, muchas gracias a ustedes más bien. Discúlpeme que va bajando rápido y no puedo leer algunas cositas. Ajá, ¿qué sucede cuando se integran perfiles altos a puestos no tan acordes a su perfil profesional? ¿Qué repercusiones psicológicas eh, tendrá en el colaborador? A ver, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta. Lo que entendería es que cuando se ingresa una persona a un perfil que es muy superior o superior a las capacidades o competencias con las cuales cuenta el colaborador, si es así, pues claro, sí puede llegar a pasar, porque si yo, por ejemplo, les, les diría, tengo un perfil de analista y esas son
las habilidades, competencias, conocimientos que tengo en ese momento y se me envía a una posición en donde quizás tenga que supervisar a todo el equipo de analistas que existe. Obviamente las demandas que, que tenga esa posición van a ser totalmente diferentes a las que estaba ocupando para las cuales yo estaba preparada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la medida que existan las demandas, yo no pueda dar respuesta, se presenten problemas en las que yo comienzo a sentirme no capaz de solucionar, obviamente eso va a generar ciertas repercusiones en mí y eso obviamente me va a afectar. Dependiendo de hasta dónde pueda llegar, si hay algún tipo de acompañamiento, si alguien te ayuda o no te ayuda, obviamente te va a afectar psicológicamente. Claro que sí. Entonces, a ver, bueno, ya hay muchas preguntas, me gustaría responderlas todas. Bueno, hay unos que me están dando las gracias, que es un tema interesante, por supuesto que sí, es un tema interesante, apasionante. Yo más que decirles que esto es un todo, lo que acaban de ver en estos momentos, más bien que lo vean como una probada de lo que pueden seguir investigando, de lo que pueden seguir conociendo, de lo que se pueden continuar instruyendo, porque esto es un tema súper denso, que tiene muchísimas aristas y que para realmente entenderlo tienen que ver otras cosas. Entonces mi invitación es a que sigan conociendo acerca de este tema y para los que son líderes o parte de talento humano en las organizaciones, hacerse cargo de lo que está